empezar con el contenido sobre evolución. En la otra entrega vimos un poco cuáles eran las teorías sobre el origen de la vida y dijimos que la más importante de ellas era la teoría del cardo prebiótico, porque es la que mejor explica y la que más apoyo científico tiene por diferentes experimentos cómo surgió la vida. Con respecto a la evolución, lo primero que me gustaría transmitir, o sea, la primera idea que debéis de tener sobre el tema es que la evolución es un hecho, ¿vale? Ya está comprobada científicamente por múltiples ocasiones y por diferentes investigadores que la evolución existe y que las especies vamos cambiando con el tiempo. ¿Qué pruebas nos han llevado a establecer que la evolución es un hecho? Pues principalmente 5 tipos de pruebas que las podéis ver. A ver, esto es un mapa interactivo, un mapa conceptual que luego os colgaré y que permite poner comentarios y poner vídeos. Entonces, si os vais acercando, veis que algunos de ellos tienen cuadraditos. Pues podéis pinchar y se abren y hay información dentro, ¿vale? Si empezamos por las primeras pruebas, que son las pruebas paleontológicas, las podéis encontrar en vuestro libro, en la página 84, cómo los fósiles y con el título de los fósiles muestran el cambio. A ver, en el libro vienen bien explicadas. Lo que pasa es que no viene el título de las pruebas, ¿vale? Pero no pasa nada, yo pongo aquí pruebas fósiles o paleontológicas, vosotros os vais al libro, a la página que sea, al apartado y os lo leéis. Y vienen muy bien explicadas. Ya sabéis que los fósiles son restos de individuos que habitaron en el pasado en nuestro planeta y que por diferentes razones ha quedado una huella de ellos. Y nos permite muy bien conocer cómo eran las especies antes y cómo van evolucionando. Aquí tenéis un vídeo que os cuelgo, es un poquito largo, pero es bastante interesante. Si tenéis tiempo y queréis echarle un ojo, os animo a ello. También me gustaría que mirarais en el glosario de conceptos que os he colgado sobre los fósiles transicionales, ¿vale? No voy a explicar ahora mismo mucho más de ello porque quiero que lo leáis y que hagáis un ejercicio que os voy a colgar y luego hablaremos, y luego ya dependiendo de vuestras respuestas y a ver qué intuís, pues ya hablaremos un poquito más sobre ello. Luego tenemos las pruebas embriológicas, ¿vale? Las pruebas embriológicas muestran el desarrollo embrionario, o sea, comparan el desarrollo embrionario de diferentes especies y ven que este desarrollo embrionario, sobre todo en sus primeras etapas, en diferentes especies es muy similar. Y eso se debe a que tienen antepasados comunes, ¿vale? Luego tenemos las más clásicas de todas, que son las pruebas anatómicas y morfológicas, que son de las que siempre se habla. Las pruebas anatómicas y morfológicas lo que muestran son características comunes que tienen los individuos debido a que también han tenido un antepasado común a partir del cual han evolucionado. Estas pruebas podemos distinguir dos tipos de órganos, los órganos homólogos y los órganos análogos. Los órganos homólogos, ahí está en la página 86 del libro, ¿vale? Bueno, ya a lo mejor, si se me olvida decirlo, lo tenía aquí arriba. Los órganos homólogos son aquellos órganos que presentan los individuos y que vienen de un mismo origen evolutivo y embrionario, o sea, que han evolucionado a partir de un ancestro común, ¿vale? En los diferentes individuos. Y nos permiten ver relaciones de filogenías entre ellos. Son producto de la evolución divergente. O sea, podemos hablar de dos tipos de evolución divergente y convergente. Si miráis aquí un esquema que os he hecho, divergente significa que viene de un antepasado común y que ha divergido en diferentes especies, como si fuese un árbol filogenético que vamos a ver ahora. Como el antepasado común tiene esas características, pues sus descendientes también las tienen, pero claro, no van a ser exactamente iguales que las del ancestro común. ¿Por qué? Porque cada una de estas especies ha divergido para adaptarse al medio ambiente, como ya veremos más adelante, por lo que es posible que esa característica inicial la haya ido adaptando a sus propias funciones, a sus propias necesidades, pero conservarán un patrón común. La evolución convergente significa que especies que tienen diferentes ancestros comunes, por una razón, han desarrollado órganos similares, normalmente por una necesidad funcional. Por ejemplo, las alas de las aves y las alas de una mariposa. Aunque todas vengan de una primera bacteria, las alas han surgido en estas dos especies de manera convergente, ¿vale? Por una necesidad en el vuelo o por la razón que sea. Y eso es lo que nos habla. Estas alas decimos que son órganos análogos, ¿vale? Y las pruebas morfológicas y anatómicas se utilizan mucho para construir árboles filogenéticos, pero hay que tener mucho ojo con ellas porque si algunos de ellos pueden ser órganos análogos y no nos damos cuenta de ello, pueden llevarnos a equívocos, ¿vale? A equivocaciones y eso es importante. Aquí os he colgado un vídeo, este sí me interesa que lo veáis más que el de antes porque es un resumen de todas las pruebas evolutivas y está bastante bien explicado. Luego tenemos las pruebas biogeográficas. Estas muestran individuos que, habitando en lugares muy diferentes del planeta, separados por masas de agua, tienen características comunes, ¿vale? Y están muy relacionadas con la geología,
concretamente con una teoría geológica, que os dejo que vosotros la penséis cuál puede ser, porque la pregunto en un ejercicio. Y luego tenemos las pruebas genéticas. Son aquellas pruebas que comparan el ADN de diferentes especies. Como comparan directamente el ADN, van a ser las más fiables de todas. No van a llevarnos a ningún tipo de equivocación con órganos análogos, porque vamos a ir directamente a ver la raíz, el origen evolutivo que está en nuestro genoma. En nuestro genoma está toda nuestra información genética y todo nuestro pasado, ¿vale? Estas pruebas reciben diferentes nombres, como pruebas moleculares o bioquímicas. Realmente no importa, podéis hablar de ellas como pruebas moleculares, pero lo que sí me interesa es que tengáis claro que son las más fiables y que también se utilizan para construir árboles filogenéticos. Bueno, pues una vez que hemos hablado un poquito de las pruebas evolutivas, que lo que nos llevan a concluir es que todas las especies tienen antecesores comunes, vamos a hablar cómo se relacionan las especies. Y aquí es donde vamos a hablar de árboles filogenéticos, ¿vale? Concretamente de la página 85 de vuestro libro. Antes de hablar de árboles filogenéticos, es importante que veamos cómo se clasifican las especies. Las especies se clasifican en torno a un orden lógico, ¿vale? Que fue propuesto por Carlos Linneo en el siglo XVIII. Por cierto, aquí hay una errata en el glosario de conceptos, ya lo he corregido y lo he vuelto a subir pero por si alguno de ustedes se lo descargó antes, que sin querer me había equivocado en el siglo, pero vamos, es una tontería, lo cambiéis y ya está. Carlos Linneo fue un científico botánico, ¿vale? Que un día decidió ordenar todas las especies con un orden lógico, porque era muy complicado si no hablar de las especies. Imaginar, un científico decía, se refería a tal especie con un nombre, otro con otro, pues entonces él les puso un orden para que todo el mundo se refiriese un poco a lo mismo. Estas especies se clasifican en diferentes categorías. Aquí os cuelgo un vídeo que es muy cortito y que por favor vedlo porque lo explica súper bien. Y también podéis ver esto en el glosario de conceptos, que lo he puesto con un ejemplo, ¿vale? Es muy importante sacar de todo esto la definición de especie y que la tengáis presente para cuando hablemos después de especiación. La especie es un conjunto de individuos que tienen unas características semejantes, pero sobre todo que pueden reproducirse entre ellos y dar lugar a una descendencia fértil. ¿Qué quiero decir una descendencia fértil? Pues eso quiere decir que los descendientes de esos individuos que se reproduzcan entre ellos pueden volver a reproducirse con otro individuo de su especie y dar lugar a individuos, ¿vale? Por ejemplo, un caso muy común que vosotros estáis acostumbrados a ver es el caso del caballo y el burro. Por ejemplo, una yegua y un burro pueden hibridarse y tener un descendiente, que es el mulo o la mula. Pero ¿qué pasa? Que el mulo y la mula no pueden, son estériles, no pueden reproducirse. ¿Por qué? Porque sus padres son de diferentes especies, ¿vale? Entonces, es muy importante que los descendientes de una especie sean capaces de volver a reproducirse para que digamos que pertenecen a la misma especie, ¿vale? Aquí lo podemos ver con un ejemplo, con nuestro ejemplo. Bueno, se ve un poquito oscuro, pero en vuestro ordenador lo podréis ver bien, del Homo sapiens, con las diferentes categorías taxonómicas. Falta el dominio, que estaría aquí abajo, ¿vale? Entonces las especies nos vamos clasificando en diferentes dominios que van desde mayores individuos hasta menos individuos, que serían la especie. Por ejemplo, en el caso de los humanos, estamos dentro del dominio eucariota, el reino animal. Y el reino animal es muy amplio y agrupa a muchos grupos de individuos. El filo ya es más pequeñito y agrupa menos, a los cordados. La clase a los mamíferos, y aquí dentro tendríamos a todos los mamíferos. Y así poquito a poco, ¿vale? Bueno, lo que me interesa sobre todo del vídeo es que explicaros un poco cómo funcionan los árboles filogenéticos. ¿Qué es un árbol filogenético? Bueno, pues un árbol filogenético es aquel en el que se estudian las relaciones de parentesco entre diferentes grupos de individuos, ¿vale? Para construirlo utilizamos características morfológicas, genéticas, pero siempre las genéticas van a ser las más fiables, como ya os he dicho, ¿vale? Y es importante diferenciarlo de los árboles genealógicos. Tienen una estructura muy parecida. Y si ya habéis estudiado los árboles genealógicos, va a resultar muy sencillo comprender los árboles filogenéticos. Pero se usan para diferentes cosas. Los árboles genealógicos lo que ven es la relación entre individuos de una misma familia y estudian enfermedades, cómo estas enfermedades, los alelos se distribuyen en la familia. Por ejemplo, en una familia que podría estar formada por vuestros abuelos, vuestros primos, vuestros hermanos, ¿vale? Y estudia, por ejemplo, podemos estudiar la calvicie, la hemofilia, la miopía. Pero los árboles filogenéticos lo que muestran es relaciones entre diferentes especies, ¿vale? Parentesco, relaciones de parentesco. Entonces,
¿Cómo son estos árboles? Bueno, pues si nos vamos a vuestro libro, este es de vuestro libro, ¿vale? Los árboles filogenéticos tienen esta estructura y tienen principalmente dos cosas clave, que son los troncos y las ramas, ¿vale? En el inicio de una nueva de dos ramas hay siempre antecesores comunes. Aquí, aquí, aquí y aquí, ¿vale? Si empezamos por el primero, este de aquí, ¿vale? Va a ser el antepasado común que como está en la base del árbol, de todo el árbol en su conjunto. Lo que pasa es que llegó un día en el que este antepasado común, que presentaba una característica que era el cráneo, base a otras muchas, se separaron dos linajes. Uno dio lugar al atún, ¿vale? A los peces. Y otro linaje desarrollaría 4 extremidades y daría lugar a otra rama, ¿vale? Y aquí volveríamos a tener un ancestro común, de manera que, debido a este ancestro común, estos 4 individuos van a estar más relacionados entre sí. Por ejemplo, la lagartija va a estar más relacionada con el canguro, con la ardilla, con el humano, que con el atún, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene un ancestro común que, además de tener cráneo, tiene 4 extremidades, como estos de aquí. Este ancestro común, 2 linajes de nuevo. Uno no desarrollaría pelo, sino que seguiría con sus escamas, daría lugar a la lagartija, a la rama de los reptiles, los anfibios, los dinosaurios, las aves, ¿vale? Ya luego vendrían las plumas. Y otro daría lugar al pelo y se diversificaría por aquí. Y así poquito a poco iría dando lugar a nuevas especies. De manera que esto que vemos aquí decimos que es la evolución divergente que yo os decía, ¿vale? Y es el proceso de diversificación de las especies. Las especies evolucionan así, como un árbol, no de manera lineal. O sea, por ejemplo, estas representaciones que son muy comunes en evolución no son ciertas, ¿vale? La evolución no evoluciona de manera lineal, sino que lo hace de manera como un árbol, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué podemos sacar de aquí? Pues que, por ejemplo, el humano, debido a sus antepasados comunes y debido a que las ramas se van estrechando, va a tener un parentesco evolutivo más cercano a la ardilla, que al canguro, que a la lagartija y que al atún. Y además por este mismo orden, por el número de ancestros comunes que van apareciendo y por el número de características que el humano va compartiendo con las especies que tiene detrás, ¿vale? Pues así se leen los árboles filogenéticos. Entonces yo os he colgado unas actividades sobre los árboles filogenéticos, también sobre pruebas evolutivas, y vamos a estudiar un poco cómo es la filogenia de nosotros mismos, de todo el grupo de los primates y de los homínidos. También he utilizado conceptos como familia, género, para que los vayáis trabajando, ¿vale? Y vamos a trabajar sobre este árbol. Este árbol muestra la filogenia del género Homo, o sea, nosotros somos Homo sapiens, pues de todos los otros Homos que existieron a lo largo de la historia y que se han extinguido. Quiero que tomáis el antecesor común de todo el árbol desde la línea amarilla, ¿veis? Porque hay algunas interrogaciones que dicen que las relaciones evolutivas no están claras. Entonces empezáis desde aquí, tomando a este Australopithecus como el antecesor común de todo el árbol, vais siguiendo y vais leyendo. Por ejemplo, en el caso de Robustus y este de aquí, que no leo bien el nombre, tienen este antecesor común, ¿vale? Y Robustus va a ser más similar a este, va a tener mayor parentesco con este, debido a que tiene aquí un antecesor común más cercano, ¿vale? Que a este de aquí, que era el antecesor común, es ya más lejano en la evolución, ¿vale? Por ejemplo, si vamos aquí, Floresiensis, este de aquí, pues va a tener un antecesor común que va a estar más cercano a esta especie de aquí, por esta ramita que por aquí se ha divergido, que por ejemplo este de aquí, ¿vale? Que es mucho más lejano en su proceso de diversificación. Pues así se van leyendo los árboles. Si tenéis alguna duda, pues me preguntáis.